Bueno, en primer lugar, valoración del resultado, ¿no? El objetivo, como dijimos, no era otro más que ganar. Nunca habíamos ganado en competición liguera a Santiago a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo en las últimas temporadas, que ha sido cuando hemos coincidido en segunda división, y lo primero pues era conseguir ese reto, ¿no? El de ser vencedores contra ellos en la competición de liga, ¿no? Y un poco pues superar esa barrera, ¿no? Que bueno, parecía que nos estaba pesando, sobre todo en la última temporada, donde creo que ya éramos superiores a ellos, ¿no? Pero no fuimos capaces de demostrarlo en la pista. Y a partir de ahí, ¿no? Pues bueno, sabíamos que éramos superiores a ellos, que encima venían condicionados con bajas que para ellos, bueno, sobre todo la de Porto, pues bueno, la de Alex Ares también son importantes, ¿no? Y entendíamos que teníamos que demostrar esa superioridad en la pista, ¿no? Es un partido que es emocionalmente complicado, ¿no? Porque al final, pues bueno, es un derbi, y en los derbis, pues más allá de la superioridad, ¿no? Siempre uno pues intenta dar lo máximo, juegas al límite. Y teníamos ahí el recuerdo del partido de Copa, ¿no? Sabíamos que el partido podía ser bastante semejante, como así ha sido, ¿no? Entendíamos podía ser el plan de partido del rival, ¿no? De intentar pues mantener un orden defensivo, defender cerca de su portería y buscar sus situaciones, ¿no? A partir de las transiciones ofensivas, del juego directo con Quintás, ¿no? De alguna situación de balón parado. Y era importante pues el hecho de ponerse por delante del marcador, ¿no? Vimos el partido de Copa que fuimos superiores, pero no tuvimos numerosas ocasiones y no abrimos la lata, ¿no? Y nos pesó, y un poco pues nuestro objetivo en el partido de hoy era ser capaces de ponernos por delante, ¿no? Para a partir de ahí intentar gestionar ese resultado favorable y llevar al rival a un plan de partido diferente del que tenía establecido, ¿no? El 2-0 nos da muchísima confianza, muchísima tranquilidad. Somos un equipo que está siendo sólido. Además, bueno, el partido era, creo que, totalmente nuestro, la iniciativa, el manejo del mismo, ¿no? Las ocasiones, sobre todo a partir del minuto 8 de la primera parte, estábamos llegando, estábamos generando, ¿no? Pero bueno, pues teníamos ese miedo, ¿no? De que en un momento dado pues ellos en alguna acción aislada pues se pudieran meter en el partido, y luego a partir de ahí pues en la segunda parte ya con el 3-0, ¿no? Pues evidentemente mucha más tranquilidad. Sabemos que es un equipo que le falta dinamita arriba, ¿no? Que tiene problemas de cara a portería, que suele manejarse bien en resultados de marcadores muy cortos, y que en el momento que metiéramos 2-3 goles de por medio, ¿no? Ya se les iba a hacer un partido complicado, y además venían con menos rotación que nosotros, menos fondo de armario, evidentemente, y nosotros físicamente, pese a jugar el partido Copa del Rey en 3 semanas, ¿no? Pues sí que llegábamos bastante bien a este partido. Habíamos podido dosificar bien a los jugadores en los últimos 2 partidos disputados antes de los habíamos dosificado bien a lo largo de la primera parte, controlando bastante el minutaje para ser superiores en los últimos minutos de partido, ¿no? A partir de ahí, con el 3-1, ¿no? Es el momento del partido donde más sufrimos, entran las dudas, un poquito de nervios, ellos recortan distancias y se crecen, y bueno, luego ya es verdad que con la situación de 5-4 pues sufrimos menos, ¿no? Porque este año pues llevamos ya 7 ocasiones defendiendo el 5-4, no hemos encajado, tenemos mucha confianza en esa situación, tenemos muy buenos defensores de 4-5, y bueno, luego nosotros también estamos trabajando bastante bien la situación de 5-4 para intentar pues, tener la posesión de balón en esos minutos finales, no darle situaciones al rival para que nos pueda atacar en superioridad, ¿no? Jugar también con su intención defensiva de querer robar, hacer la pista ancha y larga, ¿no? Y ahí con espacios yo creo que hemos hecho muy bien ese 5-4, ¿no? Y al final pues ahí hemos tenido la oportunidad de matar el partido, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser un partido bastante parecido al del martes, ¿no? Contra Ferrol, un equipo joven, un equipo correoso, ¿no? Donde nosotros íbamos a ser superiores en la fase ofensiva, ¿no? En lo que es la iniciativa en el juego, en lo que es la circulación de balón, ¿no? Pero que obviamente nos iba a costar, porque no es fácil atacar una defensa con 4 jugadores más el portero en los últimos 12 metros, que iban a haber muchas situaciones de 1 contra 1, ¿no? de pivot y entradas. No hemos estado bien en las situaciones de 1 para 1, es verdad que hemos generado, que hemos desbordado en bastantes ocasiones, pero luego no es suficiente, ¿no? Con desbordar, hay que desbordar y hay que finalizar, ¿no? Y hay que tener éxito, y al final el rendimiento de esas acciones de banda no solo se mide en la capacidad de desborde, sino en la capacidad de desborde, ¿no? Y luego pues ese último pase o esa finalización que sea eficiente, ¿no? Y no ha sido así. Y luego, por otro lado, tampoco hemos estado
como me hubiera gustado a mí en la fase defensiva, ¿no? Creo que era un partido donde, a partir de dominar los espacios, sobre todo del juego directo, debíamos ser mucho más intensos, más agresivos, trabajar mucho mejor lo que es el desplazamiento en la trayectoria de pase, la defensa al hombre de balón, ¿no? Y ahí sí que es verdad que a lo mejor pues, con las faltas que nos han pitado en inicio de partido nos han entrado un poco las dudas, el tema de los brazos y demás, ¿no? Y el equipo no ha estado bien, o no ha estado al menos como a mí me hubiera gustado, ¿no? En esa fase de defensa posicional, ¿no? Que creo que era un partido bueno para trabajar en esa situación, ¿no? Porque ya sabíamos que con balón pues íbamos a ser superiores, que íbamos a tener mucha situación, ¿no? Pero que es complicado vivir de los ataques posicionales y que hay que intentar vivir de otras cosas, ¿no? Bueno, afortunadamente pues estamos sabiendo vivir de las acciones a balón parado, que una semana más pues nos dan mucho chance, ¿no? Pero hay que intentar explotar otras virtudes que creo que tiene este equipo. Sí, la verdad que sí, que estoy muy orgulloso, ¿no? de sobre todo por poderle regalar este partido, ¿no? y esta victoria que sé que lleva muchos años esperándola, que sé que es muy importante tanto para el club como para nuestra afición conseguir ganar el derbi, ¿no? por cercanía y sobre todo pues contento también por reencontrarnos con nuestro frente berberecho, ¿no? Que la verdad que los hemos echado mucho de menos a lo largo de estas últimas semanas donde no han podido estar con nosotros, ¿no? Y hoy pues por suerte para nosotros y evidentemente también para ellos, ¿no? Pues ha podido volver esa comunión, ¿no? Entre equipo y frente o grupo de animación, ¿no? Y evidentemente pues con toda la afición, nada que decir, lo único que puedo hacer es agradecerles todo su apoyo, ¿no? y que estén con el equipo y bueno, pues es una pena que este año que estamos viendo tan buenos resultados y que ya no solo estamos consiguiendo que aquí nos ganen, sino que estamos ganando todos los partidos como locales, ¿no? Que era uno de los objetivos de esta temporada, que en casa fuéramos fuertes y que aparte de ser fuertes, que pudiéramos ganar, ¿no? Pues que no lo puedan disfrutar todos ellos con nosotros.